La Biblia guarda silencios. Pero este es el mayor de todos. Entre los 12 y los 30 años, Jesús desaparece del registro oficial, un vacío de 18 años en la vida del hombre, que cambiaría la historia de la humanidad. Los expertos lo llaman en los años perdidos, pero nuevas pistas, textos olvidados y tradiciones milenarias revelan que esos años no estuvieron vacíos en absoluto. Sugieren un viaje extraordinario, una búsqueda de sabiduría que pudo haberlo llevado a los confines del mundo conocido. Para entender este misterio, primero debemos regresar a su niñez. Sabemos que Jesús creció en Nazaret, rodeado de rabinos, maestros y viajeros. Ya desde muy joven, su sabiduría sorprendía incluso a los eruditos más experimentados del Templo de Jerusalén. A los 12 años, los evangelios nos lo muestran hablando con una autoridad que dejaba perplejos a los doctores de la ley. Pero justo después de este evento, al entrar en la adolescencia, el relato se detiene. El joven prodigio desaparece del mapa histórico y espiritual durante casi 2 décadas. ¿Qué hizo durante todo ese tiempo? Aquí es donde comienza el verdadero viaje. Los evangelios canónicos no ofrecen ninguna respuesta, pero otros textos, algunos apócrifos y otros provenientes de tradiciones orientales, pintan un cuadro fascinante. Una de las teorías más sólidas sugiere que su búsqueda de conocimiento lo llevó hacia el este, siguiendo las antiguas rutas comerciales. Algunos creen que viajó hacia Babilonia, la antigua Mesopotamia. Aunque el imperio había caído, allí sobrevivían escuelas secretas de sabiduría, herederas del conocimiento de los antiguos magos y astrónomos caldeos. En estos círculos se enseñaba una interpretación espiritual avanzada de las escrituras y los misterios del cosmos. ¿Pudo Jesús haber profundizado su comprensión de la profecía y la espiritualidad en estas escuelas legendarias? Otros relatos, encontrados en fragmentos de textos antiguos, los sitúan en Persia, el actual Irán. Allí, la religión dominante era el zoroastrismo, fundada por el profeta Zaratustra. En los templos persas, donde ardía el fuego sagrado, se enseñaba sobre la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Son conceptos que, curiosamente, luego resonarían con una fuerza inmensa en su propia enseñanza: la dualidad entre Dios y Satanás, los ángeles y los demonios, y la promesa de un juicio final son paralelos que han hecho pensar a muchos investigadores. Pero la teoría más sorprendente y detallada menciona un destino mucho más lejano: la India. A finales del siglo XIX, un periodista ruso llamado Nikolás Notivich afirmó haber descubierto en un monasterio en la región de Ladakh, en los Himalayas, unos antiguos manuscritos que hablaban de la vida del santo Isa. Según estos textos, Isa era un joven israelita que llegó a la India con los mercaderes y pasó años estudiando con brahmanes y monjes budistas. Las leyendas de Ladakh y los textos encontrados hablan de un joven maestro extranjero que enseñaba la compasión universal, la igualdad entre todos los seres humanos y la importancia de abandonar el ego. Algunos de estos textos lo describen como un maestro iluminado, un bodhisattva que eligió regresar al mundo para guiar a la humanidad. Era Jesús, ese joven Isa del que hablan las crónicas tibetana. Aprendió de varias culturas para crear una síntesis espiritual única. Cuando se examinan sus enseñanzas posteriores, las conexiones parecen evidentes. El Sermón de la Montaña y sus bienaventuranzas tienen ecos profundos en las enseñanzas de Buda. La idea del reino de los cielos que está dentro de vosotros se asemeja enormemente al concepto oriental del nirvana, o la iluminación interior. Las enseñanzas universales sobre el amor, el perdón y la no violencia parecen conectar todas estas tradiciones. Incluso se menciona su presencia en el Tíbet, buscando la sabiduría en lo más alto de las montañas del mundo. Otras versiones afirman que, a orillas del río Ganges, estudió las técnicas de meditación profunda
con los yogis más avanzados. Allí habría aprendido un control emocional y espiritual absoluto, dominando su mente y su cuerpo, para prepararse para la inmensa tarea que le esperaba. La pregunta es inevitable: ¿así todo esto ocurrió? ¿Por qué no queda un registro más claro? ¿Dónde están las pruebas definitivas? La respuesta es compleja. Muchos registros de la antigüedad se han perdido, y muchos otros fueron destruidos deliberadamente. A lo largo de los siglos, fuegos, guerras e imperios borraron bibliotecas enteras. Los concilios de la Iglesia primitiva decidieron qué textos eran inspirados y cuáles debían ser descartados, o incluso perseguidos. Pero a los 30 años, Jesús reaparece. Lo encontramos a orillas del río Jordán, donde es bautizado por Juan, y, a partir de ese momento, comienza su misión pública. Lo hace con una sabiduría y una autoridad incomparables, como si hubiera absorbido el conocimiento de muchas tierras y muchas épocas. Sus palabras calan hondo en las multitudes y desafían a las autoridades establecidas. Entonces, ¿por qué los evangelios guardan silencio sobre estos años? Algunos teólogos argumentan que su formación no era relevante para el mensaje central, en su divinidad y su sacrificio por la humanidad. Desde esta perspectiva, detallar sus años de aprendizaje humano podría haber disminuido la percepción de su naturaleza divina. Pero otros creen que esta información fue eliminada deliberadamente. Un Jesús que viaja, aprende de otras culturas y sintetiza saberes de todo el mundo, rompía con las estructuras religiosas rígidas de la época. Un mensaje tan universal podría haber sido visto como una amenaza para quienes querían mantener el control religioso y cultural. Su enseñanza sobre el amor y la compasión iba más allá de cualquier frontera nacional o religiosa, y eso era radical. Su doctrina parecía universal, como si hubiera unificado saberes de Persia, India y Egipto en una sola y poderosa revelación. Los años perdidos, por lo tanto, no fueron años vacíos, fueron los años que moldearon al maestro, lo prepararon para cambiar la historia. Fue el viaje de un joven que buscaba, y finalmente, encontró la verdad en múltiples fuentes. Cada lugar, cada maestro, cada cultura, dejó una huella indeleble en él. Sus parábolas y enseñanzas posteriores reflejan múltiples influencias, unificadas por su genio espiritual. India, Persia, Egipto, o tal vez todos esos lugares, y más. El misterio permanece. Sí, pero cada nuevo manuscrito descubierto, cada leyenda local investigada, nos acerca un poco más a la verdad. Los investigadores no dejan de buscar en archivos olvidados y monasterios remotos, uniendo las piezas de este rompecabezas sagrado. Lo que vivió durante esos 18 años no fue una simple pausa, fue la preparación para su misión divina. Los años perdidos, en realidad, ya no están tan perdidos. Solo falta tener la mente abierta para unir las piezas. Quizás, la lección más profunda de este misterio es aceptar que su búsqueda de sabiduría fue mucho más grande y universal de lo que tradicionalmente hemos imaginado. No fue un viaje confinado a una sola tierra, sino un viaje que abrazó al mundo entero, para luego transformarlo para siempre. Un secreto escondido por siglos, que ahora, finalmente, empieza a revelarse ante nuestros ojos. La historia, como vemos, nunca estuvo completa. Los años perdidos no fueron un vacío. Fueron los años formativos del hombre que partió el tiempo en dos. Si quieres que revele el origen de estos textos, los nombres de los monasterios y las pruebas que los investigadores están analizando hoy, suscríbete y comenta. Quiero la verdad.